la palabra que se he tomado un pasaje, bueno, hay hartos pasajes que tenemos que ver, pero el primer pasaje lo encontramos en el Salmo número 6, versículo 6, y allí comenzamos a leerlo. Dice, en el nombre del Señor leo, dice así: me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hermanos, si nos enfocamos aquí en este tema, vamos a ver qué tan respaldados estamos por la palabra o por la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si miramos el pasaje, dice, me he consumido a fuerza de gemir. ¿Cuánto nos lamentamos nosotros de muchas cosas en nuestra vida? Nos quejamos, nos encontramos muchas veces sin salida, sin esperanza, sin refugio, teniendo las herramientas que Dios nos ha dado desde que vinimos a su presencia, desde que estamos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas herramientas, esas armas están con nosotros, para que las usemos. Pero aquí el salmista se lamenta y dice, me he consumido a fuerza de gemir. ¿Cuántos de nosotros nos desanimamos? Perdemos el rumbo, perdemos la orientación espiritual que necesitamos y nos abocamos a una situación humana, carnal, terrenal. Y allí comenzamos a sufrir consecuencias, consecuencias que Dios no quiere que las vivamos. Pero vamos a ver hartas situaciones similares. Para muchas personas el tema es inquietante, pero el Espíritu Santo nos ha dado libertad del temor, de la duda, la desconfianza, del desaliento, y nos abre el entendimiento con tal revelación que no debiéramos preocuparnos como hijos de Dios. Pero si Dios no ha abierto nuestro entendimiento, es cosa y es tiempo que comencemos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos atendiendo las enseñanzas de la palabra de Dios? Un, una persona profesional que trabaja para perfeccionar su profesión, adquiere herramientas, el medio del cual se tiene que desenvolver, requieren herramientas, requieren un sinfín de situaciones. Un médico necesita un respaldo tremendo en su trabajo. Pero cuando va a trabajar, y si no usa esas herramientas, ¿de qué sirve ser médico? Si Dios tiene las herramientas para nosotros y no las usamos, ¿de qué sirve llamarnos cristianos? ¿De qué sirve tener las herramientas colgadas ahí en el armario y sin saberlas usar o sin poderlas usar? Allí quiero llevarlos a reflexionar en esta área por varios pasajes de la Biblia. Pero nos sucede como a nuestros hermanos mayores. ¿Cuáles son nuestros hermanos mayores? El pueblo de Israel, los judíos. Desde el comienzo, cuando Dios comenzó a tratar con Israel, desde esos momentos, el pueblo de Israel, sumido anteriormente en las quejas y dolores por el cautiverio, por el maltrato que sufrían, parece que eso se transformó en una costumbre, porque a poco andar ya estaban quejándose. Allí en el libro de Números, quiero ver varios pasajes de la palabra de Dios. Números capítulo 21, el versículo 4.
tenemos, perdón, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Nosotros mismos, ¿cuántas veces, desde que vinimos al camino del Señor, ha sido todo así de llevar, de happy, happy, como usted dice? No, no es así. El camino del creyente tiene altos y bajos, pero en esos altos y bajos Dios quiere que usted aprenda, que nosotros aprendamos a sostenernos y a fortalecernos en el Señor día a día. Por eso este pueblo, a poco andar en el camino de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Y si usted sigue leyendo más abajo, dice que Dios comienza a tratar con él, pero el pueblo se olvidó. Nos olvidamos y no usamos las herramientas que Dios tiene para nosotros. En el mismo, en el mismo libro de Números, capítulo, capítulo 10, 14, perdón, versículo 10, dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar? ¿Me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿No me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Hermanos, ¿cuántas veces contristamos a Dios? Aun cuando ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo directo en nuestra vida. ¿Cuántas veces contristamos al Espíritu Santo? La palabra de Dios advirtiéndonos, el apóstol Pablo advirtiéndonos, no os contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eso lo sabemos, lo hemos leído infinidades de veces, pero ahí estamos siempre llevando esa carga sin descargar, sin podernos deshacernos de esas cargas. Puede ser la dificultad de la tarea diaria de cada uno de nosotros que nos lleve a vivir momentos que nos desalientan. Perdemos la fuerza, perdemos la orientación, perdemos el sentido muchas veces de nuestro medio en el cual nos movemos, y muchas veces perdemos la comunión con nuestra familia o con nuestros hermanos. El desánimo es tan fuerte que es el arma que el enemigo usa para hacernos caer. Y en el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 10, que también, a ver si lo encuentro más rápido, lo voy a dejar ahí para que lo busquen, lo lean. Nehemías capítulo 4, verso 10, y capítulo 22, en el mismo pasaje, capítulo 4, Nehemías 10, 22 y 23 igual. Cuando nos fijamos en el mundo, esas cosas del mundo comienzan a atraparnos. ¿Por qué? Porque esta carne, esta vida pertenece al mundo y le gustan las cosas del mundo. Y está la lucha entre el espíritu y la carne. Pero en el Salmo 73, 2 y 3, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos,
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Nos hemos encontrado así. Yo creo que esto nos está revelando la condición humana de la cual nosotros ya no pertenecemos. Pero el salmista dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. ¿Cuántas veces nos encontramos con la tentación que el mundo ofrece? ¿Cuántas veces estamos ahí con la tentación de ir a comprar un boleto de lotería, de lo que sea, probar suerte? ¿Cuántas veces nos vemos in- eh, interesados en las cosas del mundo? Porque aparece inmediatamente la envidia. Mire, ese por qué, ese, mire cómo crece, mire cómo tiene esto, ha tenido. ¿Quién lo conoció? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, cómo el mundo crece, cómo el impío crece, y nosotros como hijos de Dios no crecemos. Hermanos amados, tenemos que sacar esa mentalidad mundana en nuestra vida, porque Dios lo que está pidiendo de nosotros es que hagamos tesoros en el reino de los cielos. Allí está nuestra riqueza, allí está la eternidad para nosotros, para usted y para cada uno de nosotros. Que nos saquemos de esa carga. Cuando hay demora en lo que anhelamos, la impaciencia es lo que nos aturde muchas veces en lo que tenemos que vivir. La impaciencia muchas veces nos, nos atrapa o nos lleva o nos obliga a hacer cosas irreparables muchas veces. En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 12, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora. Cuánto tormento nos traen todas esas cargas, esas cosas, cuando nos fijamos en el mundo, nos fijamos, ponemos la vista en las cosas que este mundo tiene. Nos afligimos sin saber por qué o para qué nos cuesta alzar la vista y decir como el salmista, como David, Salmo 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121. Lo voy a leer para que lo tengamos más claro, dice el salmista. 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces ya hay una disposición de cada uno de nosotros que tiene que ser igual. Mirar a Dios. Y Él nos ayuda porque tenemos ese ayudador divino. Pero la decisión es, alzaré mis ojos a los montes. Si estamos mirando el mundo, alguna solución, alguna salida, y perdemos esta orientación, perdemos la gran bendición de Dios, porque tenemos que mirar y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y allí nos centramos en las cosas de Dios, volvemos en sí y decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios comienza a hablarnos, comienza a decirnos, la firmeza en el Señor dice que no dará tu pie resbaladero.
ni se dormirá el que te guarda. Dios jamás se ha dormido para socorrernos, para ayudarnos. Dios está allí esperando y descansar y nos permite descansar en Él. Debemos identificar Él o los problemas, orar y pedirle que nos libre de este flagelo, de este peso que cargamos muchas veces, inexplicable, pero Dios que conoce todas las cosas y nos conoce, Él puede transformar esa carga en dolor, culpa, desaliento y temor, etcétera, etcétera. Cuando hay carga, cosas del mundo que nos están afectando, entonces vienen todas estas otras demás cosas. Viene la carga a nuestra vida, una vida cansada, aburrida. Eh, Él puede transformar esa carga de dolor, culpa, el desaliento, el temor y tantas otras cosas que podemos agregar en una carga más llevadera, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 11, verso 9, versos 29-30, perdón. Lo, voy, lo vamos a leer para Mateo 11, versos 29-30. Primero hace la invitación: venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Perdemos esta orientación porque nos entretenemos o buscamos en el mundo lo que necesitamos. Y el Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero el Señor nos enseña y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Hay condiciones que el Señor Jesucristo pide: la humildad, la mansedumbre, cosa que en nosotros cuesta mucho mantener, en nosotros cuesta mucho equilibrar, cuesta mucho soltarnos de estas cosas. Esta carga transformará tu vida, la carga que Cristo Jesús pone en cada uno de nosotros, en usted y en mí. Esta carga transformará tu vida, transformará nuestras vidas. Yo creo entonces que el Espíritu del Padre y el corazón del Padre se está quebrantando por las necesidades de la humanidad. Por eso creo que con lágrimas Él busca siervos que lleven e irradien el amor de Dios. Así, no hay duda que tenemos que predicar el mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso usted lo conoce y lo sabe allí en San Marcos, capítulo 16, 15, versos 15 y 18. Para llevar adelante esta tarea, tenemos que familiarizarnos con el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos, ya que es parte de la familia de Dios. Él no es más alto ni más bajo que el Padre o el Hijo, pero tenemos que llegar a conocer que es una persona. El Padre es el gran Dios del cielo y de la tierra, nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, que es y tiene que ser adorado, alabado, glorificado, magnificado y ensalzado. Jesús, su Hijo, es el Señor de la gloria, a quien aún los ángeles temen mirar. Sin embargo, tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene la capacidad de sentir las emociones humanas,
el dolor y la aflicción, angustia del ser humano con una intensidad que él solo conoce. La escritura no dice, no contristéis al Padre o al Hijo, sino dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, verso 30. De ver el solo hecho que Jesús dijera en Mateo 12, 30, 31 y 32, indica que el Espíritu Santo puede llegar a herirse o afligirse o atormentarse. El Espíritu Santo es sensible, muy sensible, tan sensible que si nosotros lo contristamos, lo ofendemos o lo llegásemos, como dice, a hablar en contra o a blasfemar del Espíritu Santo, Dios quita esa bendición y nos deja a la deriva. Entonces, Él se aflige. En Isaías capítulo 63, versos 9 al 14. Isaías 63. Isaías 63, verso 9 al 14, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó en su amor y en su clemencia. Los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Cuando usted se angustia, cuando usted se aflige, el Espíritu Santo también sufre, también se angustia. Pero, dice, más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El mismo Espíritu Santo había pelea después contra ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, en ese orden. El Espíritu Santo es sensible. De nosotros depende no apagar el Espíritu Santo de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, quedando en peligro de deshonrar a quien nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Hebreos 10:29, se lo puede buscar ahí. ¿Alguna vez han entrado pensamientos impropios a nuestra mente, donde el enemigo se aprovecha de echarle leña al fuego para atormentarnos? Escuchar a este susurro sería rechazar las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. El espíritu es que, el punto es que tú no puedes blasfemar mientras decidas vivir para Jesús y permanecer con esa decisión. ¿Por qué razón? Porque la blasfemia no se habla por casualidad. La blasfemia es aquel cristiano que se vuelve al mundo y habla en contra de Dios, habla en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente como consejero y fuente de paz. La función del Espíritu Santo es permanente y eterna. Lo tenemos ahí en el Salmo 51. Vamos a buscar en el libro de Salmos 51.
versos 11 al 12. 51, versos 11 al 12. Dice el salmista angustiado y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántas veces usted ha estado afligido? ¿Cuántas veces ha clamado al Señor? ¿Cuántas veces le ha dicho al Señor de esta misma manera como el salmista? No eches de delante de mí tú, no eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque eso sí lo puede hacer el Señor cuando persistimos, cuando somos torpes y seguimos en la vulneración de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso el salmista clama aquí, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, el cristiano que no vive para el Señor, que vive por ejemplo, sin perdonar, puede ser influenciado por demonios, puede ser hostigado y aún oprimido por los poderes de las tinieblas. El cristiano puede ser hostigado, atormentado en muchas cosas, en muchas áreas, pero si el cristiano está atento a lo que está viviendo, el espíritu no puede formar parte de ese cuerpo, no puede poseer ese cuerpo. Sí somos atormentados, pero no somos poseídos. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino por el poder y la fuerza del Espíritu Santo que nos ha dado vida. Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A usted no le costó nada. A Cristo Jesús le costó su propia sangre para que en esa sangre usted y yo seamos lavados y perdonados. Por eso tiene la enseñanza siempre la tenemos que tener presta para ayudarnos, para socorrernos, porque sólo así andaremos conforme al Espíritu Santo, como Romanos 8:1 lo está diciendo, siempre nos enseña. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es la importancia que usted tiene que darle a la palabra de Dios. Y así seremos libres de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 5:2, lo tenemos ahí a mano. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, allí encontramos la firmeza, encontramos la palabra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ayuda, nos instruye para seguir adelante. Entonces, amado hermano, hermana, gózate en la libertad que el Espíritu Santo te da, en la libertad que en Cristo Jesús hemos encontrado. Encontramos aquí en el capítulo 8 de Romanos, que vamos a ir entrando en la parte final. En este capítulo 8 de Romanos encontramos las revelaciones que necesitamos
como cristianos, para vivir como hijos de Dios, para vivir en la santidad, para desprenderlos del mundo, para estar atentos a lo que Dios está diciendo y haciendo en este tiempo. Esa es la importancia que tenemos que tener, lo que Dios está haciendo en este tiempo, avisándonos, prepárate, yo vengo pronto. Cristo viene, siempre lo hemos declarado, pero hoy lo decimos con fuerza, porque el Señor ya viene. Tenemos las revelaciones que necesitamos, que las encontramos aquí en el capítulo 8 de Romanos. Está la obra gloriosa del Espíritu Santo tan claramente y definida que no nos queda ninguna duda. Primero, hay poder sobre el pecado. La primera revelación del Espíritu Santo de vida nos da libertad del pecado y de la muerte. En el versículos 1 y 2 lo leemos. En Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Tiene usted el respaldo de la palabra de Dios en su vida, en su testimonio personal? Porque ahí encontramos ahora el dominio sobre el pecado, trazando así el camino del creyente. Luego, segundo punto, Él cumplirá la ley. Versículos 3 y 4. Dice, Leo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Comienza a mirarse en el espejo de la palabra de Dios. Tu vida aquí se tiene que estar reflejando para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es el cumplimiento de la ley de Moisés lo que ha producido la libertad que ahora tenemos en el Espíritu Santo de Dios. Lo que en Moisés sucedió para el pueblo de Israel, hoy día para nosotros, en Cristo Jesús, viene y aparece la autoridad y el poder en el Espíritu Santo para enseñarnos, para instruirnos, para revelarnos los misterios de la palabra de Dios. Tercer punto, Él te dará la mente de Dios. Él transforma la mente del creyente. Versos 5 al 8. Él es el que interviene en nuestra mente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mírese bien, donde en algún versículo, en algún pasaje, en alguna palabra de lo que aquí está, le está a usted diciendo algo. La mente carnal siempre está contra la mente espiritual. El punto 4, Él te dará justicia. Versículos 9 y 10. Lo leo también, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. En la justicia de Dios tenemos la libertad, tenemos lo que necesitamos. Nos da plena seguridad que el espíritu mora en el creyente, como allí en Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 lo puede buscar para aplicarlo a esta lectura. El punto 5, Él dará vida a tu cuerpo, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos muertos por su espíritu que mora en vosotros, en cada uno de nosotros. Nos da esa plena seguridad de que Él mora en nosotros. Nos da entonces, como decíamos, plena seguridad que el espíritu mora en nosotros. Él dará vida a nuestro cuerpo. Si sigues en, en los pasos del Espíritu Santo, andarás en salud, tendrás un cuerpo vivificado. Isaías dijo que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ya allí Isaías en el pasado estaba ya vislumbrando la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y en Isaías, puede usted anotarlo, puede tenerlo ahí, Isaías 40, verso 31. Continuamos entonces con el punto 6. Él traerá 5, perdón. Nosotros no podemos renovar nuestras fuerzas sin el Espíritu Santo, porque Él es el que vivifica el cuerpo mortal, llegando a experimentar resurrección espiritual. ¿Cuántos seres humanos, cuántos cristianos, diciéndose cristianos, muertos estamos o están muertos en el Espíritu? Porque el Espíritu Santo de Dios trae vida. Él es el que vivifica el cuerpo mortal. Este cuerpo mortal, el Espíritu Santo lo vivifica, lo levanta, lo fortalece, lo ayuda, llegando a experimentar resurrección espiritual. Si usted ha estado muerto en el Espíritu, puede ser resucitado, puede ser restaurado en esa resurrección espiritual. Porque Él traerá, el punto 6, Él traerá muerte al yo, al ego, a la arrogancia, a la altivez, a la soberbia y todo lo que más usted más pueda tomar de sí mismo. El Espíritu Santo destruye todo aquello. Versos 12 al 14 nos asegura somos hijos de Dios. Así que, hermanos, deudores, en el verso 12 dice, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más seguridad? ¿Qué más confianza queremos de parte del Señor para nosotros? Si Él está con los brazos abiertos esperando que nosotros clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé. Él está esperando por cada uno de nosotros. Él te dará testimonio de tu salvación. Versos 15 y 16, para ir concluyendo. Lo leo, dice así, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados en el Espíritu Santo de Dios.
Él nos glorifica, Él nos dará testimonio, Él da testimonio de nuestra vida, de nuestra salvación. Él le da la seguridad a usted que es salvo, que somos salvos. Con esto nos asegura que somos herederos del reino de Dios y coherederos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en estos versículos, Pablo nos dice que es el Espíritu quien hace la obra del Padre y el Hijo en nosotros. El Padre hizo, el Padre creó, el Padre hizo todo lo que había que hacer. El Hijo habló la palabra. El Padre lo hizo por la palabra es el Hijo. Y el trazador, el hacedor de todas las cosas es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hizo y Él es el que le instó a usted a que se vuelva a Cristo Jesús. Él que le instó a usted para que usted pueda alcanzar salvación, para que usted se fortalezca, para que usted conozca la palabra y nos estemos preparando hoy día para la redención en Cristo Jesús. En estos versículos Pablo nos dice que es el Espíritu que hace la obra del Padre y del Hijo. Dios no desea que te apartes de la senda que Él te ha trazado. No nos rescató para vernos caer. Tu amor por Cristo sobrepasa de tal manera a la influencia de Satanás. La batalla ha sido ganada. El Espíritu Santo ganó y Él anhela que comiences una relación profunda, personal, con el Espíritu Santo. Él está esperando para darnos poder, plenitud, justicia y una vida guiada por el Espíritu y mucho más. Y ahora Él espera en aquel que aún no ha abierto su corazón o que aún no está dejando que el Espíritu Santo deje gobernar tu vida. Él está allí esperando para que tú le des la libertad para que Él actúe. Él no lo hace, Él no es intruso, Él no es, no obliga, sino Él espera con paciencia. Y en esa paciencia también nosotros tenemos que esperar en el Señor pacientemente. El salmista también dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. ¿Le ha oído a usted? Yo sé que sí. Por lo tanto, en esa esperanza de gloria, dejemos nuestra vida en las manos del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, que Él le ayudará a vivir para Jesús, a caminar en el Espíritu Santo y a morir a los deseos de la carne, a morir al mundo. Si hoy día el Señor nos levanta de acá, ¿cuántos a lo mejor tendríamos que mirar para atrás y quedar allí como estatua de sal? Tenemos que tener esta plena convicción de nuestra salvación en Cristo Jesús. Mis hermanos, esta palabra es la que he sido impulsado, anhelado de compartirla, así que Dios bendiga, Dios le guarde